Buenas noches para todos nuevamente. A continuación, para dar inicio a esta exposición, quiero presentarles al docente que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Rodrigo Mardones. Es candidato a doctor en psicología, magíster en docencia y educación superior, psicólogo clínico, especialista en terapia sistémica, cofundador y director ejecutivo de CECI Chile, coautor del libro Historias del Cambio, el enfoque sistémico en acción. También es magíster en docencia de educación superior y tiene un postítulo en psicoterapia estratégica breve. Vamos a darle paso al profesor Rodrigo para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Muchas gracias, Angie. Por ahí veo algunas caritas conocidas. Hola, Romina. No sé si con Pablo creo que ya nos habíamos visto en algún otro seminario o lo estoy viendo por primera vez, pero agradezco la compañía y siempre mi admiración, ¿no? Para quienes participan a esta hora, día de semana, ¿cierto? Siempre lo entendemos como la entrega para, ¿cierto? Las personas que nos consultan, ¿no? Como ir reflexionando un poquito, ¿cierto? Sobre nuestro trabajo. Entonces, la idea es poder hablar un poquito hoy día sobre el trauma desde una perspectiva, ¿cierto? Elegí como un título medio provocativo, pero la idea es poder hablar sobre el trauma y el contexto en el que se dan las situaciones, ¿no? Sobre todo cuando eh, tenemos especialmente, ¿no? La presencia de pacientes cuando vienen, ¿cierto? No traen como encapsulada la situación, sino que esto se da en un contexto de familia, se da en un contexto, ¿cierto? Relacional, se da en un contexto social. Y por eso que desde esa perspectiva, ¿cierto? A mí me interesa también partir señalando el disclaimer, ¿no? Es decir, yo lo que vamos a conversar hoy día puede hacer mucho sentido, pero hay que señalar, viene de la reflexión de un hombre, te das cuenta, heterosexual cis, quiero decir que no es arrogancia, es sesgo. No puedo, ¿cierto? Ver el mundo como lo vive una mujer o alguien de otra identidad sexual. Y en temáticas como esta sí es fundamental señalarlo, ¿no? Porque sabemos, por lo que ustedes, ¿cierto? Las mujeres nos informan, ¿no? A nosotros la experiencia de habitar esta sociedad, el mundo, la ciudad, el mismo barrio no es lo mismo que nosotros los hombres, ¿no? Es decir, ¿cierto? Bajo ese pacto, lo social resulta ser muy hostil también para ustedes, ¿no? Lo segundo es como también ir como ofreciendo una reflexión que conlleve las experiencias terapéuticas. Hoy día yo estoy más segmentado al trabajo eh, con colegas, trabajo con psicólogos, psicólogas, psiquiatras, es como mi población con la que trabajo y hago clínica, y por lo tanto también me toca ver un poquito situaciones como estas que han venido siendo traspasadas por la experiencia y el conocimiento y el desarrollo cierto intelectual y profesional de quienes habitan en la profesión. Entonces también mirar, por ejemplo, experiencias traumáticas desde ahí ofrece otras perspectivas, ¿no? Y un poquito esa es la idea de ¿cómo se llama?, de conversar. Eh, si bien, cierto, como les decía, yo elegí un título un poquito más provocador, cierto, tiene que ver con que, claro, el trauma como tal lo debemos entender como una respuesta que experimentamos, cierto, ante un evento que ha comprometido la vida. En eso, ¿cierto? El DCM, tanto en su versión, ¿cierto? 4 como y 5, van señalando más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en un mundo de hechos, y los hechos como tal son neutros. Lo que nosotros, ¿cierto? Recordamos, lo que nosotros vamos atesorando en nuestra memoria, en nuestra identidad narrativa tiene que ver con experiencias, es decir, son situaciones que salen del mundo del espacio de los hechos y que nos tocan en nuestra tríada, ¿no? Biopsicosocial. Siempre pongo el mismo ejemplo para poder transmitir un poquito esta idea, ¿cierto? Entonces, perdónenme si hay gente que ya me ha escuchado, pero es como que yo les dijera, mira, voy caminando por la calle, entonces, al doblar, ¿cierto? En una esquina yo veo que va mi abuela, entonces digo, ¿qué anda haciendo mi abuela aquí en el centro, en una calle muy transitada por transeúntes y vehículos? Entonces yo corro, ¿cierto? Llego, giro en la esquina, le toco la espalda a esa vuelta y no era mi abuela.
Y ahora vengo a hablar con ustedes, ¿cierto? Aquí una familia de 285 personas y les cuento, hoy no saben lo que me pasó hoy día. Ya iba caminando y les cuento la historia, ¿no? Y toco la espalda y no era mi abuela. Y a lo mejor la Laura, ¿cierto? Que es un poco más rigurosa, me decía, Rodrigo, ¿y cómo eran las otras personas? Sí, ¿cuáles otras personas? Por las que dijiste que pasaste entre medio a la hora de ir y alcanzar a la abuela. No sé, sombras nomás. Ah, en ese momento, ¿por qué? Porque el hecho, te das cuenta que se sale del campo de los hechos y se vuelve experiencia, es haber visto a mi abuela. ¿Te das cuenta? La emoción que eso me provocó en términos de qué estará haciendo mi abuela, y después darme cuenta que no era mi abuela y la vergüenza que pasé, ¿no? Y ahora se las cuento, ¿ok? No sé cómo eran las otras personas, y si alguien de ustedes insiste, ya, pero ¿y los autos? No tengo idea cómo eran los autos. Habían autos en el recuerdo, esa escena es difusa. Lo que tengo claro es cuando se da vuelta la señora y veo que no es mi abuela, recuerdo su cara. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, colegas, ¿no? Y es que tenemos la verificación de que nadie es capaz de recordar todos los minutos y segundos que ha vivido a lo largo de la trayectoria de la vida, a pesar de que hayamos estado en ese momento conscientes, te das cuenta, aquí y ahora, no lo recordamos todo. ¿Qué es lo que nosotros vamos acumulando como recuerdos, como memoria? Son aquellas situaciones que en el mundo de los hechos se salen porque me tocan emocional, cognitiva, relacionalmente. Y eso es lo que vamos atesorando. ¿Te das cuenta? Y además es súper compleja la memoria porque la vamos atesorando en categorías, ¿no? Entonces, si le preguntamos a la Jennifer, Jennifer, ¿quién eres tú? La Jennifer nos va a contar una historia. ¿Qué historia? Probablemente va a decir, bueno, yo soy psicóloga, trabajadora social, cierto, terapeuta, puede ser, no sé, estudié en la universidad tanto, vengo del colegio. Entonces, ¿cierto? La María Ángeles le puede decir, oye, pero entonces tú te defines por tu profesión. Entonces ella te va a decir, no. O sea, si tú te quieres, te puedo contar de, ¿cierto? Mi vida como hija, mi vida como hermana, mi vida como amiga, mi vida. Entonces, y empiezan a aparecer distintas dimensiones que van así como yo me lo imagino, como una trenza, ¿te das cuenta? Construyendo algo que nosotros llamamos identidad narrativa. Que hace que, ¿cierto? Paulo Arismendi de, ¿cierto? 2 años de edad, al Paulo Arismendi ahora, ¿cierto?, con 25 años de edad, él sostenga que es el mismo sujeto, es la identidad narrativa que él puede transmitir a nosotros, contándonos la historia de su vida desde las distintas categorías, dimensiones, ámbitos, dominios que ustedes quieran, ponerle lo que a él lo vincula a este Paulo hoy día con 25 años y el Paulo de 2 años, es su historia. ¿Te das cuenta? Entonces, esto uno dice, ya, pero ¿y qué tiene que ver esto, no? Tiene que ver, pues, porque fíjate, cuando miramos, por ejemplo, qué es lo que plantea el DCM, ¿cierto? Te dice que el trauma es la exposición directa o indirecta. Te das cuenta de un evento que involucra la muerte, la posibilidad de morir, ¿cierto? O una lesión grave o violencia sexual, ¿cierto? Y a partir de ahí se experimentan síntomas. Entonces, una cosa, ¿cierto? Podríamos decirlo, es la experiencia traumática, el hecho que está en el pasado. No podemos volver allá a cambiar el hecho. Y el trauma es la respuesta que experimentamos nosotros ante un hecho como este, que evidentemente, ¿cierto?, se expresa por el malestar, te das cuenta, se expresa por el nivel de afección a la funcionalidad, en algo que nosotros hemos puesto, ¿cierto?, el nombre de síntoma. Entonces, no es el hecho el trauma, el trauma es la respuesta que tenemos al hecho. Y que nuestro sistema, de alguna manera, demandándote, por favor, resolvamos esto, por favor, resolvamos esto, ¿qué pasó aquí? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Cuando uno observa miradas que se quedan muy, muy, muy en la categoría biomédica, te das cuenta, el DCM no es para hacer terapia. El DCM es un orientador. Él sigue también. La terapia no viene desde acá. Porque si te quedas ahí, entonces, claro, lo que empieza a ocurrir es que quedarte ahí te desplaza la atención hacia dónde, hacia el evento. El evento ya fue. El problema es que no se quiere quedar atrás. Y hay que ver entonces qué está ocurriendo. ¿Te das cuenta qué está pasando? ¿Por qué lo que debiera quedar en el pasado no está en el pasado? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Una cosa es el evento y otra cosa es el proceso. Ya, ustedes dicen, ya, pero es una perogrullada. No es tanto, porque, claro, aquí lo estamos mirando en pizarra. ¿Te das cuenta? Pero cuando alguien viene a nuestra consulta, esto viene revuelto.
No sé si me explico, ¿no? Entonces aquí el único que tiene que tener claridad al respecto somos nosotros y entender de que una cosa es el evento y otra cosa es el proceso. Una cosa es el evento y otra cosa es la respuesta. No es que esto le reste gravedad al evento. El evento nos puede hacer entender ¿te das cuenta? Lo agudo de, el malestar. Y esto es muy loco. Les voy a poner un caso que me pasó a mí. Quienes son más cercanos a mi edad pueden, cierto, tal vez como coincidir. Yo trabajaba en colegios, partí así como psicólogo hace años atrás, hace mucho tiempo atrás. Todavía no estaba lo que hoy día entendemos como psicología clínica. Perdón, como psicología educacional. Entonces uno como que hacía clínica en los colegios y ya. Entonces me llega derivada desde el tribunal una estudiante del colegio para que yo le diera tratamiento. En ese tiempo, no sé cómo estará ahora, pero por ejemplo, tú derivabas a un estudiante del colegio por alguna situación de protección de derechos y te decían ya suspenda tratamiento y a veces te llegaban así como por favor curso de tratamiento porque hay lista de espera y usted lo puede atender. Y me llegó la orden de atender a esta chica, ya más o menos 15 años. Le empiezo a conversar con ella. Le pregunto qué pasó, entonces me dice, mira, lo que pasa es que salgo del colegio, voy cierto camino a casa y en la locomoción colectiva se sube un tipo que se me lanza encima. Yo pongo la mochila, entonces él me tira la mochila y está en ese juego de sostener la mochila y todo lo demás. Transcurren más o menos dos paradas, ¿no? De la locomoción colectiva y como no soltó la mochila, entonces el tipo se baja y arranca. No es extraño que nadie le haya ayudado. ¿Ya? O sea que todos hicieron como que nada pasaba y todo lo demás, entonces se baja. Y cuando ella tiene que bajarse, en su lugar, va llorando evidentemente y se encuentra con un tío, que el tío era policía, carabinero, y le dice, ¿qué pasó? Y ella le cuenta, no, vamos ahora a poner la denuncia, entonces él mismo la lleva ¿cómo se llama? A la comisaría, hace la denuncia hasta que al final le llega citación a tribunal, ¿cierto? Y para derivarla a tratamiento. ¿Qué pasa con la situación de tratamiento? Entonces el colega que la atiende empieza a conversar con ella. Cuando ella describe la escena, entonces el colega le pregunta, ¿y te metieron los dedos? Entonces ella se queda como, ¿qué? ¿Te metieron los dedos? Entonces él dice, no, no entiendo, ¿te metieron los dedos en la vagina? Entonces ahí ella ahora, fíjate, en ese momento reconfigura la situación porque para ella eso estaba haciendo un asalto. Entonces ya todo el movimiento de la mochila no era para cubrirse, ella pensó que el tipo le quería arrancar la mochila. Tal vez era eso, ¿ah? Porque la pregunta es la que cambió las cosas, ¿no? De perspectiva. Y él dice, no pasó. Entonces le dice la colega, pero a ver, una mujer ya mayor le dice, yo ya soy una mujer vieja. Hija, tienes que acostumbrarte. Estas cosas pasan. Lamentablemente estas cosas nos pasan a las mujeres y tú no puedes andar así, ¿cierto? Como inocente por el mundo, tienes que entender de que estas cosas pasan. Por eso que en la locomoción colectiva nunca te tienes que sentar a la ventana si vas desocupada, siempre al pasillo. Y en ella todo eso pasó de largo. Lo que quedó es como la pregunta cambió la configuración de la situación, te das cuenta de un robo a un posible abuso. ¿Dónde está entonces ahora la figura, el hecho que configura un trauma? ¿Dónde está? Que presenta una respuesta traumática. ¿Dónde está? ¿Dónde lo ven? O sea, fíjate, más que en el diagnóstico, es la interpretación, en la pregunta que se hace. ¿Te das cuenta? La pregunta hizo que ella girara la situación. Ella nunca había visto esto como una posibilidad de abuso, de una agresión sexual, pero la pregunta cambió las cosas de perspectiva. Entonces ahora pasé de la posibilidad de que me hubieran asaltado a la posibilidad de que me hubieran violado. Y se gira, ¿no? Entonces, evidentemente después de eso, la niña presentó problemas para venir al colegio, o volver a la escuela, al colegio, no quería andar sola en la conmoción colectiva, no quería atenderse con esa colega, no es que yo haya sido mejor, era lo que estaba en el ambiente, ¿te das cuenta? No, yo nunca me he considerado mejor terapeuta que otro. Y sobre eso digo que hubo que trabajar. Entonces, quiero mostrar lo siguiente, el evento puede ser discreto. La respuesta no la podemos estandarizar.
Las estandarizaciones vienen dadas desde si hay algún colega que trabaja en el área forense, ¿cierto? Podrá corregirme si me equivoco, pero la estandarización viene dada, ¿cierto? En los ambientes más jurídicos para poder, ¿cierto? Calcular la sanción en una razón de equidad con la falta. Entonces, claro, un manoseo, te das cuenta, en el caso de un abuso sexual, no es lo mismo que una violación. Ya, y claro, entonces como hay que establecer penas, pero no puede seguir esa escala, ¿te das cuenta? O cuando de pronto uno dice, oye, pero mira, este sujeto, no sé, le entraron a robar a la casa, pero resulta de que, no sé, kilómetros más allá se estaba quemando toda una población por los incendios forestales. No tiene ninguna comparación. Vale, porque no podemos estandarizar la respuesta a los eventos. Los eventos, ¿cierto? Son discretos. Es decir, discreto quiere decir que ocurrió, yo lo puedo ubicar geográfica y cronológicamente. Ese accidente de tránsito del que yo salí con vida, te das cuenta, apenas ocurrió en tal fecha, en tal momento. No sigue más en la historia. Luego siguen consecuencias. Si quedé, ¿cierto? Con secuela, ya ese abuso sexual ocurrió en ese momento. Por eso que es discreto. Y cuando tú miras el evento versus, ¿cierto?, lo que empieza a experimentarse como respuesta, entonces eso es lo complejo. Y el trauma entonces, te das cuenta, versa sobre lo que, ¿cierto?, mi respuesta a lo que pasó. Es decir, ahí hay un proceso y hay que dar cuenta de qué proceso hay ahí. Te das cuenta que es continuo, que es relacional, ¿cierto? Viene desde ahí. Entonces, había preguntado en el chat, ¿cierto? Una colega, ¿cierto? Entonces, esto de lo que se conoce como historia de vida, claro, Cata, ¿cierto? Lo que nosotros decimos historia de vida, pero también es la identidad. ¿Te das cuenta? Es nuestra identidad narrativa. Si tú me preguntas como identidad, como esto es lo que a mí me identifica como sujeto, es mi historia. Y por lo tanto, el trauma complejo, claro, siento ahí que decir un poquito algo sobre trauma complejo, viene a ser cómo, fíjate, la desorganización en la respuesta al trauma lo que hace es te obliga, te está pidiendo que organices esto que se desorganizó. Ya, en ese sentido, la respuesta traumática busca cuidarnos, no es como, ya, intentemos resolver esto. Entonces, fíjate, desde esa perspectiva, ¿cierto? Después voy a seguir leyendo eh, las preguntas, pero Danji, no, la idea no es sacar a la persona del evento, el evento ya ocurrió, es las consecuencias que eso dejó en su vida. Sintomatología, te das cuenta, orgánica, ¿cierto? Sintomatología de tipo cognitiva, ¿cierto? Dentro de lo orgánico, ¿cierto? Separamos lo emocional para entender como otra categoría sintomática, relacional. Piensa tú, ¿cierto? Personas que después de un accidente de tránsito no quieren volver a tomar un auto. Piensa tú lo que es cierto, personas que, no sé, vivieron el tsunami cerca y yo tengo una prima, se fue a vivir a los Andes. O sea, lo más lejos posible del mar. Cómo eso va alterando también los elementos relacionales, ¿te das cuenta? Entonces, claro, cuando uno hace un diagnóstico, el diagnóstico lo que hace, te das cuenta, es una fotografía. No es que haya que despachar el diagnóstico, es una fotografía. El proceso de acompañamiento, terapia, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Sería un video. Es decir, cómo esto va avanzando en una historia que se da en contexto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Si vemos acá, el problema no es el trauma pasado o la experiencia, ¿cierto? Sino la imposibilidad de reorganizar, ¿cierto? En un entorno que mantiene las condiciones del daño. Lo voy a explicar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Fíjense, atiendan a esto. Cada una de nosotras, cada uno de nosotros, porta una identidad narrativa, una historia vital, como lo decía la compañera. ¿Sí? Tenemos claro de dónde venimos desde que nacimos hasta acá, ¿cierto? Los distintos ámbitos, dominios de nuestra vida y que llegan hasta hoy. Pero además, nuestro cerebro, como juega las predicciones, te da cuenta nuestro sistema nervioso, entonces también calcula para adelante. Por eso que ninguna ni ninguno de ustedes tienen blanco qué va a pasar después de que se acabe esta charla. O sea, cada uno, tengo que planchar una camisa para mañana, tengo que preparar las cosas del niño, la niña para el colegio, ¿cierto? Me falta terminar un informe, está todo, ¿cierto? Avanza hacia allá mañana y quiere ir a trabajar, pero fíjate en esto y de pronto, un incendio en la casa, se te quema toda la casa. Logras salir con vida tú y tu familia, Dios no lo quiera, ¿no?
Todo lo que venía hacia adelante en el flujo de esta narrativa se rompió, loco. No hay informe, se quemó tu computador. La camisa que ibas a planchar es ceniza. ¿Te das cuenta? Mañana no vas a poder ir a trabajar. O sea, ¿qué condición te permite, cierto, ir a trabajar después de que se te quemó la casa? Se te quebró, ¿te das cuenta? La hebra narrativa y predictiva del futuro. Se acabó. Entonces, como bien señalaron nuestros colegas perdón, gestálticos, el cerebro no tolera el caos. Nuestro sistema nervioso, nuestro aparato mental no tolera el caos, te empieza a demandar qué pasó, cómo se integra esto en nuestra vida. En el momento, obviamente que no, porque uno lo que tiene que hacer es arrancar o después pedir alojamiento, te das cuenta, ya, pero una vez que ya el hecho termina de ocurrir y mi respuesta propia de miedo, porque ahí hay miedo, ¿te acuerdas? Hay un estímulo objetivo, ¿no? El fuego. Y ahora el haber quedado sin casa y una vez que ya las cosas se calman, entonces empieza a aparecer la posibilidad, ¿cierto? La respuesta. Es decir, el hecho ya ocurrió, ya está todo en calma, pero sigo experimentando el mismo malestar como si las cosas estuvieran ocurriendo ahora. Ahí tenemos la experiencia traumática. ¿En qué consiste ese malestar? En un primer nivel, Jennifer, explícame tu sistema, explícame lo que pasó. ¿Y tú cómo te autoexplicas un incendio? ¿Cómo tú te autoexplicas que ibas pasando con el semáforo en verde y pasó un camión en rojo y te reventó el auto y murieron tres de tus hijos? ¿Dónde está la explicación lógica, coherente, que coincida con el flujo narrativo que tú tenías, cierto, predictivo hacia adelante? O sea, si vamos a la casa de los abuelos y el tata es alguien que me quiere, ¿dónde está la explicación que hace inteligible que el tata en la noche se metió a mi cama y me violó? ¿Lo ves? ¿Me hago explicar o no? Esa situación, ¿cierto? Además de hacerme percibir en mi sistema nervioso, en mi cuerpo, la posibilidad de morir, de ser afectado gravemente, te das cuenta como la mente no existe sin cuerpo. O sea, esa es una tontera que aún no logramos cómo sacar, ¿no? La mente es el lenguaje, en todas sus categorías que se entienden bajo la figura del lenguaje. ¿Te das cuenta? Entonces, demanda. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y por eso que, no sé si ustedes ya han tenido oportunidad, ¿cierto?, de acompañar en este camino tan emotivo, ¿cierto?, y que es a personas que han pasado por situaciones traumáticas. La primera figura que tú te encuentres muchas veces es que la explicación a los hechos es que yo tuve la culpa. Entonces uno le pregunta a la persona, es que yo debía haberme asegurado de que el semáforo verde para mí iba a hacer que el otro auto o el camión se detuviera. En concreto eso no es posible. Te das cuenta, es que a lo mejor yo dejé prendido o no mandé a revisar, te das cuenta, el enchufe que hace tiempo tenía tirada como olor a quemado, es mi culpa. O debía haber apagado la estufa, es mi culpa. O yo debía haber peleado, gritado, rasguñado, gritado cuando mi abuelo se tiró encima y todo lo demás, es mi culpa. Cuando no es así. El problema es que esa explicación está cumpliendo una función. ¿Cuál? Intentar organizar en sentido algo que no tiene sentido. ¿Me hago explicar o no? Lo puedo explicar en otro formato porque lo que quiero es que se entienda que, ¿cierto?, estas experiencias buscan, demandan, organiza esta cosa. ¿Qué ocurrió aquí? Y como nuestra ilusión de yo es tan fuerte, entonces que intenta traerlo, ¿no? Es como, fue culpa mía. Pero resulta que como no es real, entonces no funciona. Y por eso que la culpa, te das cuenta, te va a otorgar cierta organización de esto, falsa. Porque no hay manera de que un niño de 5 años, no hay manera de que una mujer adulta que va caminando por la calle y la abusan sexualmente pueda tener culpa. ¿Te das cuenta? Por eso el cartito, ¿cierto?, de la tesis era importante, la culpa no era mía. Entonces, claro, por un lado organiza, porque como que da esa atribución de control al yo de yo tuve la culpa, pero como no es justa, no es ética, no es estética, nuestro sistema no lo soporta. Entonces ahora vuelve, pero en sueño. Entonces ahora vuelve, pero sentí olor a alcohol y algo me pasó, me activé. ¿Te das cuenta? Íbamos en la carretera y de pronto como me sentí mal porque una frenada del auto. Entonces tu sistema diciéndote, no, no es la culpa. Por favor, organiza de nuevo. ¿Me hago explicar?
Y por eso que, ¿cierto? Entonces ese fragmento, yo me lo imagino así, se los comparto, queda como flotando en el flujo vital. Algo hay que hacer con esto. Te das cuenta, está ahí. Vuelve una y otra vez por un aroma, vuelve una y otra vez por una pesadilla, vuelve una y otra vez, porque estaba viendo una película y de pronto, no sé, y te hace como revivir, ¿cierto? Y aparece flashback y otra serie de elementos sintomatológicos y está ahí. Entonces ahora, ese elemento que está como flotando en tu flujo narrativo, ¿te das cuenta? Es muy sensible también a los estímulos del ambiente. ¿Cachai? Por ejemplo, alguien que a lo mejor sufrió un asalto, un delito violento, que de pronto en la noticia escuche, que no sé, pues, por ejemplo, se están pensando, no sé, indultos, pues, se va a activar, pues, porque si puta, lo van a soltar. ¿Te das cuenta? Alguien que ha tenido que pasar por situaciones de extrema pobreza y escuchar las noticias que de pronto, ¿cierto? Ah, no, mira, fue un error, pero nosotros no quisimos decir, dijimos, pero no quisimos decir, pero toda esta cuestión de que le íbamos a quitar los alimentos a los niños en los colegios, puede activar a una reacción de tu pareja, ¿cierto? Y puede activar a veces reacciones que son propias del contexto. Me pasó con una paciente que viene y me dice, Rodrigo, mira, uno de los dramas que tengo, y no sé por qué, cuando estoy, ¿cierto? Estoy en la casa con mi pareja, pareja joven, no ella treinta y tanto, él también, de repente yo estoy cocinando y él pasa y me nalguea. A mí me provoca una rabia, mamá, así, pero parida, si lo único que yo quiero es darle un combo en el hocico. Pero después pienso en mi pareja y es bonito el gesto de que me nalguee así como un gesto cariñoso, ¿no? ¿Por qué esa rabia? Entonces ya empezar a conversar y claro, aparecían situaciones, ¿cierto? Que para ella fueron experiencias traumáticas, ¿cierto? Que derivaron en esto y que luego, claro, uno las deja atrás con la explicación de mi culpa o lo que sea y ahí vuelven. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Siento que la cronicidad de estas situaciones, ¿cierto? No está dada en el sujeto. El sujeto porta el malestar propio, ¿cierto?, de haber vivido por una experiencia como esta, pero estamos en sociedad, estamos en un espacio en donde nos rodeamos de estímulos, ¿te das cuenta? Piensa tú lo que puede ser para una mujer o un hombre que pasó por una relación de pareja tóxica, por eso que la campaña que hay que hacer es que hay que suprimir el concepto tóxico. Una relación tóxica es una relación violenta, hay que decirlo, ¿ya? Y ya pasó el tiempo y luego está mirando TikTok y le aparece él o la colega que le dice, ya, las parejas narcisistas, puf, está la activa, trauma relacional y ahí está. Entonces ahora hay una nueva clave de entender esta cuestión, es como, claro, hay un grado de narcisismo en esto, yo fui víctima de esto. Y ahí está dando vuelta, ¿no? Entonces, en los estímulos, hay un contexto en donde la persona que ha sufrido una experiencia que, ¿cierto?, deriva en una respuesta traumática, está viviendo. ¿Lo ven? Entonces, en ese sentido, hay que entender también cómo se van dando dinámicas familiares en donde están las personas eh, cierto, que vienen a consultarnos, dinámicas a veces que son de violencia, negligencia, invalidación, y que van persistiendo en el tiempo, ¿cierto? Aunque la situación que vivió el paciente no tenga que ver con un tema eh, relacional, fue un accidente de tránsito, en situaciones como esta, por ejemplo, se va a activar todo lo que entendemos por violencia estructural, pobreza, precariedad, discriminación, condiciones materiales que producen sufrimiento. ¿Te das cuenta? Van a sostener experiencias dolorosas en donde elaborar lo que fue, ¿cierto?, lo vivido, no va a funcionar. El vincular repetitivo, por ejemplo, patrones de relaciones que se reproducen en distintas relaciones, ¿cierto? Que no es una compulsión a la repetición, sino que muchas veces el guión narrativo disponible y que sigue siendo el mismo. ¿Ah? Es decir, esta idea de que, claro, yo vengo de una familia en donde mi papá era violento, por eso que yo estoy en relaciones violentas. Espérate un poquito, vamos viendo, te das cuenta qué ha ido ocurriendo, cómo se da en el contexto. Y por lo tanto, lo que empieza a ocurrir, fíjense, compañeros y compañeras, que algo que vamos a ver ahí ¿cierto? En el diplomado, es entender cómo la respuesta a estas experiencias tienen un poder que es como monopolizar el malestar.
Si yo voy por la calle, bueno, nunca me pasó esto, pero o sea, a mí me pasaba cuando andaba con mi hija en cositos aquí en el pecho, ¿ah? Entonces que de pronto ahí me volví sexy. Entonces de pronto había mujeres que me decían cosas sucias. ¿Te das cuenta? Y a mí me generaba malestar y era como, ya, ok, fíjate en esa perspectiva, te das cuenta lo que está ocurriendo entonces es que nos movemos en una cultura del maltrato, del abuso. Vean la cuestión política, cómo se tratan. Zurdos de mierda, fascistas de mierda, parásitos. ¿Te das cuenta? En donde pareciera ser que le atropellara al otro es lo que es propio, ¿cierto?, de nuestra relación. No hemos dignificado el cuidado. Y entonces ahora comienza a volverse el trauma, ¿te das cuenta?, un monopolizador del malestar. Entonces, no sé, la Laura sale a la calle, te das cuenta, y pasa a comprar fruta a esos locales de la calle, el tipo le dice que no tiene cambio, entonces el tipo se molesta y la molestia del tipo, obviamente la molesta a ella, te das cuenta, entonces esa molestia conecta con el grupo de molestias que están desde ahí, ¿cierto?, flotando debido al trauma. Entonces ella experimenta esa molestia con un grado más de intensidad. Por eso que en el trabajo con trauma, por ejemplo, se usan fármacos porque lo que busca es que un sistema nervioso que se ha lesionado debido al estrés postraumático, es decir, debido a la cierta presencia de cortisol, te das cuenta, adrenalina y otros más, entonces cuando aparece un estímulo molesto se dispara. Pero lo que hay que decir es, Laura, que un tipo que te va vendiendo fruta sea descortés contigo, ese malestar, te das cuenta, es justo y necesario por el solo hecho de que fueron descortés contigo. No tiene que ver con todo el historial de malestar, pero como está siempre flotando ahí. Por eso que, por ejemplo, personas que han tenido situaciones graves en eso tienen un problema para recordar. Porque cuando intentan recordar algo, ¡pum!, aparece la historia. Entonces tienen que rendir un examen, por ejemplo, y no es extraño que cuando quieren ir a evocar un dato que se está preguntando en una evaluación, entonces aparece entonces tienen miedo de recordar y entonces funcionan con ciertas experiencias de memorias más frágiles o más volátiles porque recordar da miedo, porque conecto con esta experiencia. ¿Te das cuenta? Un dolor y me conecta. Entonces, el problema que empieza a ocurrir es que el trauma se empieza a volver una narrativa dominante. Es decir, ¿cierto? No es que yo ande contando a todo el mundo de que me violaron o que perdí a mis hijos en un choque, pero te das cuenta, pero uno dice, oye, Rodrigo, ¿y qué tal si nos vamos de vacaciones y no sé qué, no sé cuánto? Entonces, sí, no me rayen la lámina que después no cacho ni una. Bueno, en realidad, ¿cierto? Hay que ahora rayar con un tajo amarillo. Ah, pero es como, ok, pero vamos a ir en auto. ¿Te das cuenta? Ya, pero y esa pregunta, claro, porque como tuve un accidente, entonces yo empiezo a pensar que no voy a hacer cosas, que de nuevo y aquí y allá, y empezamos, ¿no? Y ahí está esa narrativa dominante conmigo mismo y que a veces puede ser con los otros. Paciente que viene a verme, por ejemplo, y su motivo de consulta, fíjate, era, todos los hombres me acosan. Claro, cuando empezamos a conversar de qué se trata esto, ¿cierto? Entonces aparece la figura, ¿cierto?, de haber sufrido trauma relacional en la infancia y todo lo demás. Es que yo de pronto me experimento inseguro. O a veces al revés, te das cuenta, personas que, como el trauma se volvió la narrativa dominante, encontraron una buena manera de salir de esto, que es estresándose todavía más. No, por favor, no lleven agua para su molino cuando doy estos ejemplos, no significa 2 más 2 no es 4, pero es ese colega que está trabajando 44 horas, ahora se metió a un magíster, este es el tercer magíster que está sacando y al mismo tiempo un diplomado, porque necesita tener una carga de estrés, ¿te das cuenta? Que le impida conectar con ciertas cosas que están ahí. Y no es la búsqueda de evitar, ¿te das cuenta? Así que de pronto desde miradas de psicologías clásicas ese deseo de todo ponerlo como medio raro o mórbido, no se trata de que el otro quiera ser evitativo, weón, a nadie le gusta acordarse de esas cosas, pero el deterioro que va teniendo en la salud y en la vida de esas personas y en las relaciones es horrible, po. Es que te dice, de pronto en pacientes no te dicen, es que yo soy trabajólico, ya a mí me gusta trabajar, yo soy La gran pregunta hay que hacerle, ¿y te puedes relajar? No tiene que ver con que sea trabajólico, tiene que ver con que, ¿y te puedes relajar? ¿Y qué pasa contigo en vacaciones, fines de semana largos? Y hay esa gente que te va a decir, son los peores momentos de mi vida porque me angustio de no tener nada que hacer. ¿Qué estará pasando ahí? ¿Qué compensa la sobrecarga?
¿En qué ayuda? ¿Te das cuenta? El trauma como una narrativa dominante. ¿Qué es lo que vemos en social? ¿Cierto? Relatos que son totalitarios, es decir, la historia del daño ha capturado toda la descripción del sí. El trauma como un monopolio, te das cuenta, hay una narrativa dominante. No hay un antes de la narrativa, no hay un antes, ¿cierto? Ni alternativa. La persona y el trauma son equivalentes. Incluso han llegado a tener como figuras, por ejemplo, eh, en donde la experiencia se vuelve ontológica, es decir, me ha tocado personas que dicen, es que yo soy, ¿cierto? Como fui violada, ya, ok, perfecto. Mi abusador, yo le pregunto, ¿por qué dices mi abusador? Porque hay una relación de propiedad entre un sujeto que te hizo daño y, y, y tú. ¿Por qué no tiene que tener nombre ese sujeto? No puede ser mi abusador. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo empiezan a aparecer esos relatos totalitarios, ¿no? Eh, a veces el atrapamiento narrativo, el paciente describe, ¿cierto?, el sufrimiento con precisión, pero no imagina una versión diferente de sí mismo. El relato se empieza a cerrar sobre sí y el acostumbramiento o la idea de que, ¿cierto?, estas experiencias dolorosas o que se están extendiendo desde el malestar nunca van a pasar. Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Te das cuenta que esta audiencia internalizada, es decir, voces que sostienen el relato dominante y al mismo tiempo, ¿cierto? Episodios invisibles de excepción, es decir, cuando esto no ha ocurrido, empiezan a generar una situación compleja y tiene que ver con lo siguiente. Gran parte del problema que tenemos en la psicología, en la psiquiatría, en la medicina, es seguir sosteniendo la idea de un ser humano dividido, escindido entre la mente, el sistema nervioso, lo social. Cuando está todo junto, sin cuerpo no hay mente, no la hay. O sea, de ahí para allá hay una opción de fe, ¿no? Uno podrá decir, bueno, y uno dirá, será la mente, porque el cuerpo queda clarito aquí, no para comida para los gusanos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que continúa una conciencia? No lo sabemos. El alma, no lo sabemos. No digo que no, digo no lo sabemos, no tenemos manera de conectar con eso. ¿Te das cuenta? Pero por otro lado, fíjate, nosotros no existimos sin lo social, pues si todos los que hemos estado aquí nos cuidaron, si no, no estaríamos aquí. Alguien nos cuidó. Hay que agradecer a esas personas. Papá, mamá, cuidadora, abuela, lo que sea, pero alguien nos cuidó para que hoy día estemos aquí presentes. Entonces, fíjate, ¿qué empieza a ocurrir? Que tenemos esta figura, ¿no? Que esta decisión entonces nos impide entender, te das cuenta de que un buen proceso de tratamiento del trauma no puede ser solo conversacional, narrativo. También tiene que tener, ¿cierto?, una implicancia en la organicidad. Es decir, tienes que manejar técnicas que ayuden, por ejemplo, a rehabilitar ese sistema nervioso. Fíjate, tienes que saber todo lo que hemos ido desarrollando a partir de la lesión en el sistema nervioso que provoca el estrés postraumático prolongado y sus nuevos tratamientos. No son solo con, te das cuenta, citalopram y alguna otra pastilla. Hay tratamientos que requieren, por ejemplo, apoyo vitamínico. Una lesión del sistema nervioso y requiere un apoyo vitamínico. ¿Te das cuenta? Y también de cómo entrenamos a la persona para que comience, ¿cierto?, a desarrollar nuevas habilidades en un aprendizaje postraumático, de cómo se relaciona con otros. No puede ser que una paciente que sufrió abuso sexual o un paciente que sufrió abuso sexual el día de mañana tenga problemas para interactuar con el género de quien fue su abusador, por ejemplo. Que te digan, no, yo evito, te das cuenta, relacionarme con hombres. Más allá de que los hombres merezcamos, no va por ahí, te das cuenta, va porque uno tiene que hacer ejercicio de la libertad y el resultado, te das cuenta, de un mal tratamiento o de no entender el trauma es que justamente se atrapa la libertad, la capacidad de decidir, el deseo de, por ejemplo, disfrutar, relajarse, compartir con otros, compartirse a sí mismo. Y va de eso el trabajo con trauma, ¿no? En cómo reparamos esos elementos. Por eso que de pronto es complejo, hay modelos de trabajo mal entendidos, ¿no? O mal ejecutados. Un riesgo, por ejemplo, de una mala comprensión de EMDR es creer que
porque la persona puede hablar de lo que le pasa sin llorar, entonces el trauma está resuelto. No, tú desensibilizaste el relato. Es otra cosa. Entonces, cuando habla, no llora, pero sigue manteniendo, por ejemplo, cargas de estrés en su vida, ¿cierto? Sobrehumana, sigue experimentando malestares, ¿cierto? No sé, en los ciclos del sueño, digestivo, dolores de hombro, en fin, ¿no? Alteraciones en el sistema inmune debido a la experiencia, ¿cierto? Constante de estrés y todo lo que eso va significando. Entonces, en ese sentido, un error clínico frecuente que se puede cometer es trabajar el trauma como si el contexto ya no existiera. Hay que observar qué está pasando ahí, ¿no? Cómo esto deriva en, ¿cierto?, una experiencia también de autocuidado, de poner límites, de entender cuáles son las dinámicas que muchas veces terminan siendo nocivas. A muchos y muchas de nosotros seguramente nos ha pasado que tenemos que recibir personas y que es súper complejo abordarla, pero que tenemos que hacer, o tenemos que visibilizar que están en una relación en donde hay maltrato. Y a nadie le gusta esa noticia. ¿Te das cuenta? Por eso que ¿cómo se llama? Eh, la clínica también es política, pues, porque implica las relaciones públicas. ¿Te das cuenta? No de una institución, sino que cómo yo me paro ante el mundo y comienzo a establecer, ¿te das cuenta? Una dinámica relacional en donde soy capaz de marcar límites, en donde soy capaz, ¿cierto?, de establecer qué es lo que yo quiero para mi vida, ¿cierto? Terminar con conductas complacientes para poder ahora entender que yo soy alguien digno. Esto es súper complejo, o sea, sobre todo, por ejemplo, cuando tú has tenido personas que han pasado por trauma complejo, abusos sexuales reiterados, te das cuenta en la infancia, y que tienen como aprendizaje el que tienen que, ¿cierto?, negociar o lidiar con sexo para tener un beneficio que les es propio. Esto es súper complejo. O sea, en eso las colegas, ¿cierto?, feministas nos han mostrado cómo de pronto nosotros creamos una caricatura de cómo debiera ser una persona traumatizada. Y como que en esa manera de entender cómo debiera ser una persona traumatizada hay una especie de, ¿cierto?, víctima ideal. ¿Qué esperamos de una mujer que fue abusada sexualmente? Bueno, que sea más retraída, que sea más sumisa, que evite el contacto sexual, que sea más discreta para vestirse. Esa es como la idea que se tiene, ¿no? Fíjate, no teníamos cómo organizar o cómo categorizar la estridente, la hipersexualizada. ¿Te das cuenta? Hasta que tuvieron que ser mujeres que nos dijeran, eso igual es consecuencia del trauma. No es como la psicodinámica la pensó y lo planteó mucho tiempo, es en la que le quedó gustando porque mira, las tonteras que inventaban, ¿no? Porque se le cumplió su fantasía más básica que es ser violada. Como que esa de verdad se piensa así todavía. Que todas ustedes, las mujeres, por ejemplo, en ese ámbito, esa es como ¿te das cuenta? La fantasía más animal oculta que no quieren contar. ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? ¿Qué pasa con, cierto, alguien que ha sufrido un delito violento, ha sufrido la pérdida de un bien material como la casa, ha tenido la pérdida, te das cuenta, sorpresiva de un ser querido? Eh, entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Siento que cuando vamos mirando el contexto, lo primero es como poder mirar en la situación en la que nos encontramos, familiar, barrial, la ciudad, y además, ¿cierto?, en la relación con el sí mismo. Eh, Es jodido, se han dado cuenta, no sé, Santiago, Concepción, han ido construyendo una ciudad hostil en donde ciertos lugares, ¿cierto? Y ahora le están poniendo piedras, puntas, ¿para qué? Para que la gente en situación de calle no viva ahí, pero el impacto lo recibimos todos, ¿no? De ir caminando y ver cómo ahí antes había pasto, ahí antes había un árbol, ahí había calidad de vida, ahora hay puntas. Lo que va haciendo, imagínate, la suma de hostilidades que derivan en estrés. Entonces, claro, aquí hay algún momento en donde el trabajo con la narrativa puede ayudar, ¿cierto? Primero, desde los elementos narrativos, como externalizar, como buscar eventos excepcionales, como reorganizar la historia, te das cuenta, para escribirla de aquellos aspectos que no estaban considerados y que estaban en el hecho desde la figura de cierto, mira, yo tuve la culpa porque yo dejé que ocurrieran las cosas, a decirle no, ahí hubo un aprovechamiento de ti, ahí te victimizaron,
pero no terminaron contigo porque tú estás hoy día aquí conmigo, frente a mí. Tú sobreviviste. ¿Cómo supo tu sistema que paralizarse era lo único que a lo mejor te podía sacar con vida de esa situación? Esa otra pregunta, te das cuenta que busca organizar el recurso, ¿ah? Que busca organizar, ¿cierto? Una parte de la historia que no había sido observada y que así como, como el terapeuta que pregunta y te metieron los dedos, ¿cierto? Alguien que le dice, ¿cómo supo tu sistema que paralizarse era lo único que se podía hacer para poder sobrevivir? ¿Cómo lograste seguir apostando por la vida después de esta experiencia tan dolorosa, tan difícil? ¿Cómo volviste a ser pareja después de eso? Yo quiero saber esa historia, porque esa no tiene pronóstico, ¿te diste cuenta? O sea, todo lo que te ocurrió, todo lo que te hicieron, explicaría, por ejemplo, por qué seguiste siendo una persona que a lo mejor triste, infractor de ley, adicta, pero que haya sido una mujer que siguió apostando, un hombre que siguió apostando después de lo que pasó. Eso requiere una explicación. Sobre eso es que hay que hablar. Entonces eso te permite desde el relato empezar a trabajar, te das cuenta de los elementos que también derivan en un aprendizaje postraumático. En ese sentido, ¿cierto? Cuando empezamos a mirar, entonces esto va a obligar, te das cuenta, a que podamos ir conectando con los relatos que necesita la víctima sobre sí misma y que de alguna forma, ¿cierto? Se van a volver, podríamos decir, límites y demandas éticas al trabajo terapéutico. ¿Te das cuenta? Tendremos que de alguna forma entender que el trabajo no queda solo en la individualidad. Se debe prescribir socialidad. Se debe trabajar con ese cuerpo. ¿Te das cuenta? Se debe trabajar en cómo se organizan los recursos en las interacciones sociales. Los amigos honestos, las personas que han estado contigo y te han hecho bien, esos son los que tenemos que ir incorporando en esta nueva narrativa identitaria que es posible de, ¿cierto?, suscitar, en tanto la única realidad innegable que tenemos para trabajar con alguien que ha pasado por una experiencia traumática es que está frente a mí con vida y busca estar mejor, por algo me vino a ver. ¿De dónde viene eso? Necesito que me lo explique. Necesito que me lo explique. Evidentemente, tenemos que aprender siempre, ¿no? Formas de abordar, ¿cierto? Desde la farmacología, formas de abordar, ¿cierto? De trabajar, ¿no? Con nuestro sistema nervioso que permita a las personas disfrutar, encontrarse, habitarse a sí mismas, desde una perspectiva que no sea, ¿cierto? El dolor eh, por algo que ya no está ocurriendo. Y esa era un poquito la conversación de hoy día. Espero que, sé que deben haber preguntas, así que ahí vamos a conversar de preguntas. Si quieren seguirme y encontrarnos en Instagram, ahí tienen, ¿cierto?, la cosa del Instagram. Si necesitan material, escriban nomás. Yo generalmente siempre respondo. Así que eso. Voy a mirar algunas preguntas en el chat, mientras tal vez haya por ahí, ¿cierto?, un par de preguntitas, ¿no? Porque tenemos que hacer un sorteo y no podemos tener a Angie hasta tan tarde. Ah, Y chicos, si quieren hacer una pregunta directamente al profesor, pueden levantar la manita y se les otorgará el derecho a abrir el micrófono y poder hacer la consulta directamente. Estaba viendo ahora que estaban como contando em, como sus experiencias, profe, por el chat. wow, de verdad agradezco los testimonios. Dijo olvidé el apellido de la mujer francesa que su marido promocionaba que la violaran. La vergüenza tiene que estar de otro lado, ¿no? Está en el lado equivocado. Gracias a quienes han puesto testimonio y evidentemente la fortaleza para quienes han sobrevivido ha sido eso. Bien, no sé si quieren hacer alguna preguntita. Vamos con Camila Rebeco. Ah, Camila, ¿puedes abrir por favor el micrófono? Pelicot. Sí, gracias, Cecilia. Bueno, debe ser que sin querer
no levantó la manito. Vamos entonces con Y Dagny. Mauricio pregunta, dice, ¿dónde puedo profundizar lo expuesto en algún curso? Es que esta conversación, Mauricio, es porque estamos, claro, mostrando un poquito lo que va a ser el diplomado para el trabajo con el tratamiento del trauma. Así que de aquí viene ahora ¿cómo se llama? Un sorteo y ahí vas a saber sobre el programa. Yo parto haciendo, creo que yo hago la primera clase, nos encontramos al menos en dos clases en ese programa. Mm, Profe, hay manitos levantadas. Doy paso Ya, a una. dame un segundo, porque la Valentina hace una pregunta. Ella dice que ella trabaja de una perspectiva humanista transpersonal. Lo que pasa es que el modelo sistémico, no, o sea, y en general, ¿cierto? La perspectiva es, nosotros nos ubicamos de acuerdo a lo que al paciente le sirve. Entonces, esta idea de que el modelo se vuelve algo, no sé, ortodoxo, no va con lo sistémico, ¿ya? Así que no te van a hablar en chino, compañera. Dañi, Dagni, tiene manito en alto. Tienes que ubicar el micrófono. Dagny, sí, ¿puedes abrir el micrófono? O tú tienes que pedirle que, o están todos los micrófonos apagados. Ah, qué bueno, nos vamos a acostar. Listo, Eh, vamos a intentar de esta manera para ver si lo puedo ¿eh? reactivar. Dagny, ¿puedes abrir el micrófono? Ahora Listo. sí, sí, tengo consulta. Me dejó inquietud sobre el tema del trauma o el estrés postraumático Ujú. respecto de un tema que puso sobre la causa de violencia. ¿Cómo la persona puede, ya sea hombre o mujer, salir de esa situación? Porque hablaba sobre el tema de las vitaminas que también podían utilizarse con o aparte de los medicamentos que fueron recetados por el médico Con, psiquiatra. con, Con los con. medicamentos. ¿Cómo Sí. una persona puede darse cuenta de que, o en este caso, cómo el profesional se da cuenta de que la persona necesita o tiene una falta vitamínica que eso le estaría afectando a su sistema nervioso? Bueno, hay algunos exámenes, pero en general te das cuenta, hay un reporte interesante porque en el fondo tiene que ver con la desproporción de la respuesta a un estresor. ¿Te das cuenta? Entonces, suponte tú que tú estás en tu casa y de pronto, no sé, un niño empieza a gritar, no sé si eres mamá, ya, y entonces eras activo, otro prendió la tele, te das cuenta y está ahí, y de pronto tú la sensación es que colapsaste. Ya. Alguien que está sano, te das cuenta, gestiona esas cosas, ¿no? Entonces hay ciertos estímulos que desbordan, cuando la gente dice, a mí no me gusta el concepto de desbordar, te das cuenta, porque es como que uno fuera un cantarito que no tiene nada más que hacer que el agua se le caiga para los lados cuando vienen las emociones. Es como la sensación de que te es imposible gestionar el momento. Te dispara, o sea, no sé, po, hay gente que tú le decís, oye Rodrigo, necesito conversar contigo, entonces no sé en qué momento del día, y yo voy manejando y le digo, ok. Y se quedan pensando, ¿este estará enojado conmigo? Ah, ¿qué pasará? Y empieza, pero te das cuenta, el estímulo es un ok, y ahora ya estamos en niveles de, y a veces yo les digo, ya, ahora sí, oh, yo pensé que estabas enojado conmigo, me sentía tan mal, y digo, pero si te dije que ok, o sea, que quiero que tengamos ese encuentro, reunión o lo que sea, te das cuenta lo que me pasa es que no te podía decir la fecha porque voy manejando. Entonces, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Es que sí, claro, se puede hacer por evaluación cierto de exámenes, pero también tiene que ver con la entrevista clínica, ¿no? Y como tú observas que hay estímulos que provocan una respuesta muy intensa que la persona se da cuenta que es desorganizada, le sobrepasa. Mm, muy bien. Antigüedad también, por ejemplo. ¿Hace Muchas cuánto? gracias. ¿Ya? Eso. Y la antigüedad, por ejemplo, es decir, ¿cierto? Sobre todo cuando tú tienes personas que han sufrido esas experiencias cuando niños. Entonces, imagínate un accidente, una quemada de la casa, te das cuenta no sé, ¿ya? Entonces, de pronto, claro, tú empiezas a contar, se pasó cuántas etapas del ciclo vital, con el miedo, con la tensión, eso evidentemente te das cuenta, consecuencias en el sistema nervioso, ¿ya? El otro día estábamos viendo el tema de la victimología en cuanto a cómo el estrés funciona, el estrés Mm, postraumático en la violencia, mm, y me resultó como bastante interesante porque, claro, de repente uno hay cosas que se pasa por alto y se da cuenta de que, claro, tú pudiste haber vivido distintos eventos traumáticos o situaciones complejas en tu vida, en tu, en tu ciclo de vida, y finalmente estas se van sumando. Y ahí es mm. donde también se va generando el tema del estrés postraumático o el Sí, trauma.
Lo que pasa es que el estrés postraumático es como nosotros llamamos la sintomatología del trauma, el estrés que proviene después del trauma, ¿te das cuenta? Entonces la diferencia es como muy sutil, ¿ya? Entonces eso, para alcanzar a responder al menos tres preguntas, Alejandro levantó la manito. Alejandro, ¿puedes abrir el micrófono? A ver si te sale la solicitud. Listo. Sí, ahí está. ¿Sí me escucho? Sí, perfecto. Ah, ok. Yo tengo una duda acerca de lo que dijo sobre la diferenciación con esta parte de las conductas o las personas que a veces se tachan como evitativas. Ujú, Yo tengo una duda sobre cómo diferenciar de cierta manera cuando llega a ser un contexto que alimenta esta narrativa del trauma, a ajá, diferencia de un contexto en que la persona eh, recibe beneficio de ciertas conductas que se pudieran calificar como evitativas. O sea, ujú. ¿cuál podría ser como la diferencia en esta parte? Mira, ¿sabes qué? Yo en eso la respuesta a lo mejor te va a dejar más complejizado. Yo creo que no hay una manera de ver y de entender las conductas de un ser humano. Piensa que la cantidad de neuronas y conexiones neuronales que tenemos son mucho más que estrellas en el universo, entonces tener como una sola manera de ver las cosas es re complejo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay variables que a veces no ayudan. ¿Te das cuenta? Y yo cuando digo que prefiero, te das cuenta, lo digo también desde el modelo en el que trabajo, preferimos no considerarla. Nosotros preferimos no considerar que las personas sostienen una conducta por un elemento ganancial. Porque es la figura de, yo decido estar mal para tener este beneficio. O sea, yo creo que hay mejores líneas explicativas para poder, ¿cierto?, comprender eso que se puede ver desde el foco de lo ganancial o lo transaccional, así como, lo que está haciendo en el fondo es porque, claro, no quiere dejar de ser, no sé, consentida por el papá, en el caso de los niños, cosas por el estilo. Si alguien me dice un niño es que lo que hace es que eso es para llamar la atención, yo le voy a decir, bueno, pero ¿qué calidad de padre o madre o familia tienes tú? Que el niño o niña necesita llegar a esos niveles para que tenga tu atención, loco, ¿qué te pasa? ¿Cachai? Entonces, hay otra forma de ver, o sea, o como decía, por ejemplo, la colega hizo sobre, cierto, esto de la desproporción de la respuesta también puede ser por factor incluso de la estructura de personalidad. No existe, po. O sea, estructura de la personalidad es una forma metafórica de imaginarnos algo. ¿Te das cuenta? Y está bien que ella lo proponga ahí. El tema es que tienes que tener una alternativa para decir, ya, y si la personalidad no existiera, ¿cómo puedo explicar esto? De eso va nuestro trabajo, porque no somos técnicos, ¿te das cuenta? No somos tampoco ideólogos ni religiosos para decir que nuestras formas de ver son doctrinas, son pobres formas de ver. Y uno tendría que hacerse la pregunta ya, ¿y si no es así, cómo? Y por eso que nuestro trabajo es súper demandante porque te obliga a entender, ¿cierto? Y cuando digo de política no me refiero a la política partidista, lo incluye, pero no es eso, es entender de cómo la terapia va de cómo las personas cambian, de cómo poder colaborar a que alguien que está en un espacio de sufrimiento salga de ahí. Si, no sé cuántos años tienes de experiencia, ¿no? No quiero con eso, ¿cierto? Invisibilizar tu experiencia, pero si ya te has dado cuenta trabajando con personas, todas las personas que nos vienen a ver por un malestar, te das cuenta, lo que tú encuentras es un problema en la vida que precipita un cuadro clínico. El cuadro clínico es la respuesta que las personas tienen al respecto de un evento en la vida. O sea, nadie se deprimió porque sí. ¿Cachai? Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Cierto? Que empezamos a observar no solo desde los nuevos modelos, quiero decir, de la madurez que ha ido teniendo la psicología en el tiempo, es que en el fondo parece ser que es más importante entender el dilema moral. Cuando digo dilema moral no es ético, no, sino que cuál es el problema en la vida que precipita este cuadro, que a lo mejor comenzó muy temprano y por eso no te das cuenta entonces la respuesta de esa persona comienza a ser aprendida, su identidad narrativa comienza, te das cuenta, a rigidizarse y por eso que cuando conecta consigo entonces tiene un problema a la hora de hacer, ya vale, pero ¿qué ocurrió en la vida? Porque los problemas de base, te das cuenta, biológica, orgánica, en salud mental son súper escasos. Y dentro de eso hay que hacerse cargo, te das cuenta de cómo nosotros, todo lo que es el tratamiento farmacológico, que no digo que no hay que tenerlo, pero no se puede fundamentar en que esto te ayuda a recaptar serotonina, no recaptar, porque no tenemos ninguna certeza
de los índices de neurotransmisores en un cerebro normal funcionando en la vida cotidiana. Toda la información que pudiéramos tener sobre neurotransmisores viene de muestreos en sangre y no es lo mismo que en el espacio intercraneal. Entonces, hemos creado, te das cuenta, una serie de mitos al respecto, desde lo que puede ser, ¿cierto? Todo lo que ha sido hoy día, por ejemplo, las neurociencias, ¿no? Es otra manera de ver las cosas, pero que no se puede probar, porque cuando tú me dices, ya, pero es que el circuito neuronal, bueno, el circuito de esa cuestión son los chips. Tomamos la palabra para metafórica, para explicar un fenómeno que no podemos mostrar, entonces no sabemos si funcionan en circuitos, ni conexiones, ni nada. Es muy loco. ¿Ah? Así que no sé si te responde, compañero, pero esa variable, la variable resistencia, es que el paciente se puso resistente. De verdad, un paciente un día se levantó en la mañana y dijo, no, sabes que no quiero cambiar. Para puro cagarte el día. Hoy día te voy a dejar votar la sesión. O te voy a decir que no. ¿Será más eficiente, te das cuenta? ¿Será más humano decir, a lo mejor yo como terapeuta me apresuré? A lo mejor la manera en que le estoy viendo el cambio, él lo siente como una amenaza y por eso se cierra. Es un poquito la figura, ¿no? Pucha, quisiera responder todas las preguntas, pero no, Engie trabaja, yo lo hago. ah, eh, entonces tenemos que haga ¿cómo se llama? El sorteo. Espero que nos podamos ver en el diplomado. Si no se puede, no importa, ¿cierto? Y si necesitan material, escríbanme y ahí lo compartimos. Si no tengo, yo digo al tiro, no, de eso no tengo. ¿Ya? Eso. Lo voy a dejar porque tengo que ser papá ahora. Así que abracitos, gracias por la compañía y espero que puedan seguir, nos podamos seguir viendo. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe, muchas gracias por compartir el tiempo con nosotros. Chicos, ustedes no se vayan, vamos a pausar la grabación para seguir con la dinámica del sorteo, ¿sí? Vamos a